Ya. Buenas tardes, doctor. Bien, el día de hoy mis compañeros Navarrete Cela Franklin, Pazmiño Moreira Amado, Plaza Rupert y María y quien les habla, Parral Smith Natali, les vamos a hablar sobre lo que son los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos que el síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST es una entidad pues potencialmente letal secundaria a lo que es una rotura de una placa de ateroma. Aquí los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST pues abarcan lo que es el infarto de miocardio sin elevación obviamente pues del ST y lo que es la angina inestable. En lo que es la exploración inicial, ambos muestran lo que es una presentación pues clínica similar y hay ciertas características pues que nos ayudan a separar lo que es el síndrome coronario agudo de lo que es la angina crónica estable, como por ejemplo el inicio brusco de los síntomas en reposo con es un esfuerzo mínimo o una duración de los síntomas de al menos 10 minutos si es que no se le aplica un tratamiento pues inmediato. También tenemos lo que es dolor u opresión o molestias en lo que es el tórax y un patrón progresivo de lo que es la angina que pues este de aquí aparece con más frecuencia o con mayor intensidad. En lo que son los pacientes con los síntomas habituales sin una elevación persistente, es decir, con más de 20 minutos continuos de lo que es el segmento ST, en al menos pues dos derivaciones electrocardiográficas continuas, pero con una elevación de los biomarcadores miocárdicos en un 99% del valor normal, estos aquí van a ser catalogados como un infarto de miocardio sin elevación de lo que es el segmento ST. Siguiente diapositiva. Ya, en cuanto a su fisiopatología, tenemos aquí que la patogenia de estos síndromes pasan por cuatro procesos que llegan a operar, por así decirlo, eh, solitarios o combinados. Entre estos vamos a tener lo que es la desestructuración de una placa ateromatosa inestable, que está motivada al menos por lo que es una inflamación. Tenemos también lo que es la vasoconstricción arterial coronaria, lo que es el estrechamiento intraluminal gradual de una arteria coronaria epicárdica que es causada por una aterosclerosis progresiva o una restenosis después de la colocación de una endoprótesis, como puede ser un stent, y lo que es el desacoplamiento entre lo que es el aporte y la demanda de lo que es el oxígeno. Tenemos también que existen tres tipos de desestructuraciones de la placa arterial coronaria que pueden pues precipitar lo que es una trombosis, como por ejemplo lo que es una rotura de placa, lo que es una erosión de la placa y una calcificación nodular disruptiva con una protrusión hacia lo que es la luz. Esta rotura de placa es la más frecuente, pero lo que es la erosión de la placa, esta de aquí determina, como por así decirlo, un porcentaje cada vez más alto de episodios de lo que son los síndromes coronarios agudos. Aquí vamos a tener una tabla en la que se puede visualizar en la diapositiva que nos da como, por así decirlo, un resumen entre las diferencias de las características de la rotura de placa y de lo que es la erosión superficial como causa de lo que es este síndrome. Ya, vamos a tener también estas imágenes que son representativas de la forma de la placa mediante lo que es una tomografía de coherencia óptica, en la cual en la imagen izquierda podemos observar lo que es una erosión de la placa con un trombo en contacto directo con una placa íntima que está rica en células eh, musculares lisas y matriz proteoglucánica. En la de en medio podemos observar lo que es una rotura del casquete delgado que la cubre y esta de aquí pues representa lo que es el proceso fisiopatológico pues más habitual de lo que es el síndrome coronario agudo y en la imagen de la derecha tenemos lo que es la forma menos frecuente por así decirlo de la placa que causa lo que es este síndrome coronario agudo que es el nódulo calcificado. Esta de aquí podemos observar lo que es una placa muy calcificada con una zona circundante de fibrosis. En cuanto al nódulo calcificado, tenemos que este produce lo que es el síndrome coronario agudo más en los hombres mayores que en las mujeres y que en los jóvenes. En cuanto a la activación de la cascada de la coagulación y de las plaquetas, esta de aquí tenemos que desempeñan una función cardinal en lo que es la creación del trombo después de lo que es una destructuración de lo que es la placa. Ya, siguiente diapositiva.
Bien, en cuanto a la evaluación clínica, tenemos que, bueno, vamos a tener lo que es la anamnesis y la exploración física. En cuanto a la anamnesis, tenemos que el síntoma inicial de este síndrome suele ser una sensación opresiva de peso o dolor en lo que es la región retroesternal. Y aunque se parece a lo que es la angina estable de esfuerzo, este de aquí suele resultar más intenso y dura más tiempo, es decir, más de 10 minutos. Aquí las molestias se pueden acompañar de otros síntomas como por ejemplo lo de sudoración, náuseas, dolor abdominal, disnea y lo que es síncope. Y existen ciertas características que nos ayudan a lo que es el diagnóstico o que favorecen, por así decirlo, el diagnóstico, que son la exacerbación de los síntomas por lo que es el esfuerzo físico, la precipitación por la anemia grave, infecciones, inflamación, fiebre o trastornos metabólicos o endocrinos como por ejemplo los tiroides. En cuanto a la exploración física, aquí tenemos los que son los hallazgos que pueden ser, bueno, normales, por así decirlo, y los pacientes con territorios extensos de isquemia miocárdica, estas aquí muestran en la ocultación como un tercer o cuarto tono o ambos, o también se pueden escuchar lo que son crepitantes pulmonares, y rara vez se aprecian lo que es hipotensión, frialdad o palidez de la piel o, por ejemplo, un shock cardiogénico franco. Ya estos hallazgos ocurren con mucha más frecuencia en lo que es el infarto de miocardio con elevación del ST que en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y hay, por ejemplo, signos como el pulso débil, lo que es la taquipnea y lo que es la taquicardia en presencia de campos pulmonares limpios que pueden llevar a diagnósticos alternativos mucho más graves, como por ejemplo lo es la disección de la aorta, embolia pulmonar o taponamiento cardíaco. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, en cuanto a la electrocardiografía, aquí tenemos lo que son bueno, las anomalías más habituales en lo que es el electrocardiograma de 12 derivaciones. Tenemos que son la depresión del segmento ST y la inversión de lo que es la onda T, que este ocurre más veces cuando el enfermo se encuentra pues sintomático. Y es importante comparar con un electrocardiograma reciente porque la depresión dinámica de lo que es el segmento ST, a veces que es de tan solo 0,05 megavoltios, representa pues un marcador sensible de lo que es este síndrome. Y también hay que tener en cuenta que pues la elevación pasajera de lo que es el segmento ST durante menos de 20 minutos se da hasta en el 10% de los pacientes y hace sospechar de un vasoespasmo coronario y más de la mitad de los pacientes con este síndrome definitivo muestran en un electrocardiograma normal o que no nos sirve mucho como para el diagnóstico. Y en cuanto a lo que es la angiografía coronaria, tenemos que esta de aquí nos ayuda, o bueno, básicamente detecta lo que es la lesión responsable en lo que es la arteria coronaria circunfleja en un tercio de los casos de este síndrome coronario agudo sin elevación de ST de alto riesgo. Siguiente diapositiva. Ya. En cuanto a lo que son las pruebas de laboratorio, bueno, vamos a tener también lo que son las pruebas de laboratorio y las pruebas no invasivas. En las pruebas de laboratorio vamos a tener lo que son los biomarcadores. Aquí tenemos que algunos biomarcadores que reflejan distintas causas del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento de ST. Estos aquí ayudan al pronóstico y, por ejemplo, los marcadores de la necrosis miocítica, lo que es el estrés hemodinámico, el daño vascular en lo que es la aceleración de la aterosclerosis y la información ayudan para lo que es el pronóstico de esta. Y también tenemos lo que son las troponinas específicas del corazón, que estas aquí son biomarcadores también de elección para detectar en sí lo que son las necrosis miocárdicas. Y en cuanto a las pruebas no invasivas, tenemos aquí que pues la seguridad de la prueba de esfuerzo temprana de un paciente con este síndrome se encuentra, como por así decirlo, como en un debate, pero la práctica de una prueba de esfuerzo limitada por los síntomas o de tipo farmacológico, este de aquí ya resulta como que aparentemente segura para, bueno, si es que el paciente lleva al menos 24 horas estable sin ningún tipo de síntomas de isquemia aguda ni signos de inestabilidad hemodinámica o eléctrica. Y aquí la prueba de esfuerzo mediante lo que es la perfusión miocárdica de lo que son isótopos nucleares y la ecocardiografía de esfuerzo con lo que es dobutamina, estas de aquí ya ofrecen como que una sensibilidad mayor que las pruebas de esfuerzos de electrocardiográficas que son sin imagen.
Ya. Siguiente. ¿Sí se escucha? Sí, sí, se escucha. Ya. Bueno, yo voy a continuar con la explicación y les voy a hablar sobre las pruebas de imágenes invasivas. La angiografía coronaria invasiva ha sido la técnica de referencia para visualizar lo que es el árbol arterial coronario durante casi 6 décadas. La lesión responsable del síndrome coronario agudo y el síndrome coronario agudo con una ligera elevación transitoria del segmento ST suele mostrar una estenosis excéntrica con lo que son bordes festoneados o colgantes y un cuello estrecho. Alrededor de un 85% de los pacientes con el diagnóstico clínico del síndrome coronario agudo y con elevación de ST muestran una obstrucción coronaria significativa. Además de esto, también existe lo que es la ecografía intravascular y lo que es la tomografía de coherencia óptica. Estas dos son técnicas invasivas con unas imágenes transversales que lo que van a hacer es proporcionar con detalles toda la forma de lo que es la placa. Esta y otras técnicas, como por ejemplo lo que es la espectroscopia, en lo que es el infrarrojo cercano, lo que es la resonancia magnética intravascular o la angioscopía. Dan una idea detallada de lo que viene siendo la forma de la placa y establecen la fisiopatología de esta enfermedad. Siguiente. Ok, ahora tenemos lo que es la evaluación de riesgo. Tenemos primer punto lo que es el riesgo residual. El riesgo de episodios isquémicos recidivantes después de lo que es un síndrome coronario agudo depende tanto de lo que es la presencia y estabilidad de lo que son las lesiones multifocales, como son las lesiones responsables de este síndrome inicial. Para prevenir recidivas se va a requerir lo que es un tratamiento conservador radical de las placas restantes y lo que es la evitación de estas nuevas. Tenemos lo que es la evolución natural. En este los pacientes con lo que es una dilatación auricular izquierda van a tener una mortalidad menor a corto plazo, menor de un 2% a lo que son los 30 días, que aquellos con un infarto de miocardio sin elevación de lo que es el segmento ST, o también un infarto de miocardio con elevación de segmento ST. Sin embargo, gracias a lo que es el uso creciente de las troponinas de alta densidad, la fracción de pacientes con síndrome coronario agudo o síndrome coronario agudo con elevación transitoria del segmento ST han sido diagnosticadas y esta dilatación de la aurícula izquierda ha estado disminuyendo. Siguiente. Tenemos también lo que es la puntuación de riesgo. Se han elaborado una serie de puntuaciones de riesgos con los pacientes con síndrome coronario agudo que integran las variables clínicas y los signos en el EKG, en el ecocardiograma. Entre este tenemos los dos. La primera imagen del lado izquierdo, que es la puntuación de riesgo, con el nombre de trombólisis en isquemia miocárdica TIMI, va a recoger 7 factores independientes de riesgo cuya suma se correlaciona directamente con lo que es la mortalidad o las recibidas isquémicas. Esta herramienta rápida y sencilla para lo que es la evaluación inicial identifica lo que son los enfermos de alto riesgo que pueden beneficiar de una estrategia invasiva temprana y también de lo que es un tratamiento antitrombótico más intensivo. De la imagen derecha, lo que es la puntuación de riesgo global de eventos coronarios agudos, también conocido como GRACE, se va a basar en un número mayor de factores. Y estos van a predecir lo que es la mortalidad después de un síndrome coronario agudo y también de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT. Sin embargo, es más complejo que lo que es el índice de riesgo TIMI y no es fácil de calcular a mano. Para el pronóstico a un plazo más largo de los casos de síndrome coronario agudo se va a emplear lo que es un índice de riesgo basado en lo que son 9 predictores clínicos. Y este índice, diferencia lo que son los pacientes que alcanzan un beneficio absoluto mayor
con lo que son los tratamientos antitrombóticos y los hipolipidemiantes más radicales. Siguiente. El tratamiento de los pacientes con síndrome coronario agudo y con elevación de segmento ST va a consistir en una fase aguda centrada en lo que son los síntomas clínicos y la estabilización de la o las lesiones responsables, y en otra o más larga para lo que es la prevenir la progresión de lo que es la enfermedad y la rotura o erosión de la futura placa. Los estudios angiográficos también pueden ser retrospectivos. Y enfocándonos en lo que es un tratamiento de lo que es la isquemia, las directrices van a subrayar lo que es la administración temprana del tratamiento antiisquémico para así mejorar lo que es el equilibrio entre lo que es el aporte y demanda de oxígeno. Los objetivos de este tratamiento obviamente van a ser lo que es el alivio de los síntomas y la prevención de las secuelas tempranas de un síndrome coronario agudo. Eh, Siguiente, por favor. No, la anterior, perdón, la anterior. Ok, entre estos fármacos que son de tratamiento de isquemia tenemos lo que son los tratamientos tradicionales, en donde tenemos lo que son los beta bloqueantes, que van a disminuir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad, antagonizando lo que son los receptores beta. Y en los efectos clínicos del síndrome coronario agudo van a disminuir una mortalidad. Respecto a los nitratos, van a disminuir una precarga a través de lo que es la venodilatación y no va a tener ningún beneficio sobre lo que es la mortalidad en el síndrome coronario agudo. También tenemos los antagonistas de calcio, que estos pueden provocar lo que es la vasodilatación, van a reducir la frecuencia cardíaca o disminuir la contractibilidad, dependiendo del fármaco concreto. Y en el síndrome coronario agudo, pues no va a tener ningún beneficio claro sobre lo que es la mortalidad o lo que es el preinfarto. Y va a aumentar lo que es la tasa de preinfartos si solo se administra nifedipino de corta acción. Y en los tratamientos directamente de la isquemia también tenemos tratamientos nuevos y lo que son empíricos. Tenemos lo que es la ranolacina, que va a inhibir lo que es la corriente tardía de lo que es la entrada de sodio. Y en los efectos clínicos de los síndrome coronario agudo va a disminuir lo que es la isquemia recividante y lo que son las arritmias. Tenemos lo que es la trimetazidina, que esta va a desplazar lo que es el metabolismo miocárdico desde lo que son los ácidos grasos hacia lo que es el consumo de glucosa. Y en el síndrome coronario agudo va a disminuir lo que es la mortalidad a corto plazo. Tenemos lo que es la nicorandil, que este va a activar lo que son los canales de potasio sensibles a lo que es el ATP y va a dilatar lo que son las arteriolas. Y respecto a lo que es el síndrome coronario agudo, pues va a disminuir lo que son las arritmias y lo que es la isquemia transitoria. Y lo que es la ciclosporina, que este es un inhibidor del poro de transición de lo que es la permeabilidad mitocondrial, la cual interviene en lo que es el daño por perfusión, mientras que en un efecto clínico, lo que es el síndrome coronario agudo, pues va a reducir lo que es el tamaño del infarto en pequeños estudios. Siguiente. Y tenemos lo que es el tratamiento antiagregante y antiagregantes orales en sí. Tenemos primero lo que es, bueno, en la imagen de la izquierda tenemos lo que son las dianas que se encuentran en lo que es el sistema del síndrome coronario agudo y el síndrome coronario agudo con elevación transitoria del segmento ST de los fármacos antitrombóticos comercializados, los cuales se utilizan para lo que es inhibir la coagulación de la sangre y la agregación plaquetaria durante y después de lo que es la formación de trombos. El ácido acetilcílico, el difosfato de adenosina, el factor XA, la glucoproteína, la heparina de bajo peso molecular, la heparina no fraccionada, el tromboxano, el borapaxar y también que viene siendo lo que es un bloqueante del receptor 1 activado por lo que es la proteasa. Resumiendo esto, pues bueno, se va a administrar lo que es el ácido acetilsalicílico, sin lo que es un recubrimiento entérico masticable de 162 a 325 miligramos a todos los pacientes que muestran unas contraindicaciones durante lo que es la presentación,
y se va a continuar de manera indefinida con una dosis de mantenimiento de 81 a 325 miligramos al día. También se puede utilizar lo que es el clopidogrel desde el principio con una estrategia invasiva, temprana o guiada por lo que es la isquemia. En los pacientes tratados con ticagrelor, la dosis de mantenimiento, lo que es la elección del ácido acetilsalicílico, va a ser de 81 miligramos al día. Y también lo que es el uso de inhibidores de los receptores de la glucoproteína 2B y 3A se va a reservar sobre todo en lo que es la enfermedad en el paciente en sí, de alto riesgo que no recibiera un pretratamiento adecuado con lo que son los inhibidores de la P2Y2, o también de pacientes que recibieron un pretratamiento adecuado con inhibidores de la PY12, pero tenían un perfil de alto riesgo. Y también lo que es el clopidogrel se va a suspender, se tiene que suspender durante al menos 5 días antes de lo que es la cirugía mayor. Siguiente, por favor. Bueno, para continuar con la exposición, yo les voy a hablar sobre lo que es el Praxugrel. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, se escucha. Bueno, ya. El Praxugrel es un profármaco que por lo general este va a requerir lo que es una oxidación hepática para convertirse sobre todo en un metabolito activo. Este va a tener la función de poder inhibir de manera irreversible lo que es el receptor plaquetario P2Y12. Bueno, este va a tener algunas complicaciones hemorrágicas graves, los cuales en algunos estudios fueron muy acentuadas estas complicaciones con este fármaco. Estos podrían incluir episodios de sangrados mayor en lo que es un injerto de derivación de la arteria coronaria o también episodios espontáneos o también considerados mortales. Este va a estar contraindicado en pacientes con antecedentes de ACV o un ataque isquémico transitorio. Y bueno, esto va a estar, está indicado que debe suspenderse 7 días antes de lo que es la cirugía cardíaca. El Praxugel también debe evitarse, sobre todo en este tipo de pacientes, los que les dije anteriormente, como pacientes con antecedentes de un ACV. Esto pues, ya que a un menos uso de este fármaco, va a existir un menor riesgo de poder producir lo que es una trombosis. Y por lo general se va a funcionar o se va a inducir una dosis de mantenimiento por lo menos 5 miligramos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, tenemos lo que es el ticagrelor. Este es un primer bloqueante de la ADP. Este está autorizado para su uso y se trata de lo que es un inhibidor reversible. Esta tiene una semida aproximadamente de 12 horas. Estas son, bueno, esto ya lo dije, que es un inhibidor irreversible. Bueno, con respecto a lo que son los antagonistas del receptor 1 activado por lo que es la proteasa, este va a haber un fármaco de este grupo que va a ser considerado el Vorapaxar. Este Vorapaxar va a inhibir lo que es la activación plaquetaria, la cual va a ser mediada por lo que es la trombina, pero este no va a resultar eficaz para pacientes con un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Los antagonistas del par 1, bueno, podrían resultar útiles para más bien la prevención secundaria de los pacientes estables que han sufrido por lo general un infarto de miocardio sin elevación del segmento ST. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno. Los antiplaquetarios con administración intravenosa, bueno, los inhibidores de lo que es la glucoproteína, de la glucoproteína 2B y 3A, bueno, estos tienen la finalidad de poder bloquear lo que es la vía final común de lo que es la agregación plaquetaria. Es decir, va a haber un entrecruzamiento de plaquetas mediada por el fibrinógeno, lo cual va a ser inducida por diversos estímulos. Y bueno, estas se van a utilizar más en la época previa a lo que son inducción de potentes inhibidores orales y su administración suele ser por vía intravenosa. Bueno, van a existir 3 preparados de este grupo, que es el Axicigmac, que es un anticuerpo monoclonal probado solo para pacientes que suelen someterse a una intervención coronaria percutánea.
lo que es el ectifibactida y el tirofiban, que ambos son pequeños inhibidores considerados reversibles, los cuales van a ser aprobados para su uso con pacientes de un síndrome coronario agudo y algunos pacientes sometidos a una intervención coronaria percutánea. Tenemos otro que es el cangrelor, que es un inhibidor por una administración intravenosa. Este va a bloquear lo que es la activación y la agregación de plaquetas inducidas por lo que es la ADP. Bueno, este, como ya lo dije, se administra por este va a poseer un inicio y una desaparición rápida de lo que son sus efectos, por lo cual podría evitar algunas limitaciones prácticas de los inhibidores orales de la P2Y12, sobre todo en los pacientes con un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento SNT, los cuales han sido previamente sometidos a una intervención, una intervención coronaria percutánea. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a continuación con el tratamiento anticoagulante tenemos lo que es la heparina. Bueno, la heparina, o también conocida como una heparina no fraccionada, esta es considerada una mezcla de cadenas polisacáridas de diferente longitud, lo cual va a evitar lo que es la coagulación al bloquear lo que es la trombina y el factor XA. Dentro de sus efectos adversos van a comprender únicamente lo que es el sangrado. Pero este sangrado se da sobre todo si el tiempo parcial de la tromboplastina activada se va a elevar de una manera excesiva. Si el paciente logra sufrir lo que es un infarto al miocardio, este debe sustituir lo que es la heparina por un inhibidor directo de la trombina o también por lo que es la fondaparinux, que es otro fármaco de la familia de las heparinas. Con respecto a la reversión del efecto heparínico, bueno, se recomienda en dosis de por lo menos 1 miligramos, los cuales van a neutralizar aproximadamente 100 unidades de lo que es la heparina no fraccionada. Se aconseja una infusión por administración intravenosa. Esta tiene que ser lenta para evitar lo que es una hipotensión o una bradicardia. Y la protamina se revierte casi el 60% del efecto anticoagulante de lo que es una heparina de bajo peso molecular. Pero esta no va a neutralizar por completo lo que es la actividad del factor XA. Con respecto a la heparina de bajo peso molecular, bueno, esta se recomienda dosis habituales de la enoxaparina de por lo menos 1 miligramo kilogramo por vía subcutánea cada 12 horas. Y si el paciente tiene un aclaramiento de la creatinina inferior a 30 mililitros por minuto, esta va a bastar únicamente con una sola dosis diaria. En el caso de que exista un sangrado, el efecto anticoagulante de esta heparina de bajo peso molecular se puede revertir de manera parcial con la protamina. Y bueno, este tipo de medicamentos no debe administrarse en pacientes con antecedentes de infartos al miocardio. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en los inhibidores directos de la trombina, estos van a ofrecer una ventaja potencial sobre sobre los indirectos, ¿ya? Como lo que es la heparina no fraccionada y las heparinas de bajo peso molecular, los cuales no van a requerir una antitrombina y pueden inhibir la trombina unida a lo que es al coágulo. Bueno, aquí es muy recomendable el uso de lo que es la bivalirudina, que es el fármaco más utilizado dentro de este grupo en pacientes con un síndrome coronario agudo o sometidos a una intervención coronaria percutánea. Esta se une de manera reversible a la trombina y va a poseer por lo menos una semivida aproximada de 25 minutos. El uso de la monoterapia con esta bivalurida se considera hoy una alternativa muy aceptable en los tratamientos basados con heparinas para pacientes con un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Se recomienda una dosis de por lo menos, antes de una angiografía, de por lo menos 0.1 miligramos kilogramos en un bolo por vía intravenosa, seguida de una infusión de 0.25 miligramos por kilogramos por hora, y si se inicia en el momento de la intervención, se debe administrar un bolo de bivalurida de 0.75 miligramos por kilogramos, seguido de una infusión
de 1,75 miligramos por kilogramos por hora durante lo que es una intervención coronaria percutánea. En los inhibidores del factor XA, bueno, como les dije anteriormente, dentro de este grupo podemos hablar sobre la Fondoparinux, que es un fármaco que tiene la capacidad de inhibir de manera indirecta el factor XA y requiere la presencia de una tentrombina para poder actuar. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el caso de que exista un sangrado, vamos a ver la evaluación del riesgo, la prevención y sobre todo el tratamiento. Van a haber 7 pasos que se tienen que tomar en cuenta dentro de esta. Vamos a ver que el sangrado grave suele ser la complicación más frecuente de un tratamiento antitrombótico y se debe evaluar el comportamiento más la evolución que tiene esto dentro de este tipo de pacientes. Vamos a contar primero con una evaluación del riesgo de sangrado mediante un índice conocido de riesgo como es el ASBLEC. Tenemos un ajuste de la dosis de los preparados antitrombóticos en función del peso corporal y de la función renal. Tenemos una selección ardua de lo que son los anticoagulantes y tratamientos antiagregantes. Otra también es la evitación de otros tratamientos que pueden aumentar el riesgo de sangrado. Un uso de acceso radial o vainas más pequeñas, el uso de la endoprótesis metálicas simples para poder aplicar un TAC o durante menos tiempo. Y también tenemos lo que es la administración profiláctica de lo que son gastroprotectores como lo que es el IVP. En la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el tratamiento invasivo o conservador, se van a utilizar 2 vías para el cateterismo cardíaco y para la revascularización. La primera, que se trata de buscar una estrategia invasiva temprana basada en lo que es un cateterismo cardíaco sistémico y precoz, es decir, en las primeras 48 horas del examen inicial, seguido luego de una intervención coronaria percutánea y un tratamiento farmacológico en continuo. Otro sería una estrategia guiada por lo que es una isquemia o una invasiva selectiva, con tratamiento conservador inicial y tomando en cuenta el reservado cateterismo que se ha hecho anteriormente. Esto se da comúnmente para pacientes con una estabilidad hemodinámica o una isquemia recidivante. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos lo que es la estratificación antes del alto de riesgo de pacientes tratados con una estrategia guiada por lo que es la isquemia, que ante un paciente estable se aconseja por lo general a una prueba no invasiva de esfuerzo después o al menos de 12 a 24 horas de los síntomas más recientes. Aquí las modalidades van a comprender pruebas de esfuerzo con bicicletas, pruebas de esfuerzo con modalidades de imagen en caso de alteraciones del segmento ST y una prueba farmacológica de esfuerzo si el paciente no puede realizar ningún ningún ejercicio, disculpe. La siguiente. Y la intervención coronaria percutánea, bueno, esta suele tener algunas complicaciones que se tienen que tomar en cuenta, como lo que es la pérdida pasajera o sostenida de una rama lateral, es decir, va a haber un cierre repentino, alguna embolización distal o una aparición del fenómeno de no reflujo que puede multiplicar el riesgo de complicaciones isquémicas y pueden haber riesgo de muerte en los 30 días siguientes por un factor de 4 a 5. Es muy recomendable a veces lo que son las endoprótesis liberadoras de fármacos, los cuales van a disminuir el riesgo de la restenosis. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, a continuación tenemos en cambio el conflicto que existe entre elegir una intervención coronaria percutánea frente al injerto frente al injerto de derivación arterial coronaria. En los pacientes que presenten una insuficiencia cardíaca estable, se recomienda el IDAC a aquellos con una enfermedad del tronco coronario izquierdo o con una enfermedad de varios vasos, asociado a una fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida y o diabetes mellitus. En los pacientes diabéticos se recomienda el IDAC, pues ya que este aquí reduce la variable combinada de mortalidad, insuficiencia isquemia miocárdica o accidente cerebrovascular. Los factores que favorecen el uso del IDAC vendrían a ser lesiones coronarias múltiples, diabetes o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo y la tolerancia al tratamiento previo, mientras que los factores que favorecen al injerto, el injerto vendrían a ser riesgo alto de la mortalidad operatoria, la toracotomía previa y la enfermedad renal crónica avanzada.
Entonces, básicamente necesitamos hacer un tratamiento hipolipidemiante, el cual se basará en el tratamiento estatínico intensivo, ya sea con pravastatina o atorvastatin, aunque este último ha mostrado mejores resultados en cuanto a la pravastatina para reducir la combinación de mortalidad, de reducir la LDL y reducir la CRP. Ahora, no solo se basa en el tratamiento estatínico, sino también se puede basar en el uso junto a una ezetimibe o simvastatina. Este tratamiento combinado va a reducir el riesgo de mortalidad y reducir el riesgo de insuficiencia miocárdica o accidente cerebrovascular. Los pacientes con un síndrome coronario agudo, eh, a los cuales se someten a este tratamiento, son aquellos que presenten un episodio cardiovascular recidivante, muestren una respuesta inadecuada a la dosis máxima de la estatina o no toleren el uso de diversas estatinas. Es importante recordar en este punto que hay que iniciar un tratamiento hipolipidemiante intensivo lo antes posible y hay que continuar el tratamiento de forma indefinida y proteger al paciente en el caso de que esté presente una nefropatía inducida por el contraste. Entonces, vamos a tener varios subgrupos de atención especial, iniciando por los adultos mayores. Los pacientes de 75 años o más, estos de aquí muestran una incidencia, prevalencia y tasas más altas de casos adversos del síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Son más propensos a síntomas atípicos, por lo que hay que tener mucha más cuenta con estos pacientes. El tratamiento se va a basar en el uso de aspirina en dosis de mantenimiento junto a un inhibidor de ADP más que de Prasugel. Y finalmente, más utilizado consiste en el uso de la bivalirudina más un inhibidor de la GP. Esto sí, como son pacientes ancianos, ya hay que ajustar la dosis de acuerdo al peso corporal y la frecuencia renal, a la frecuencia renal. En el caso de las mujeres, esto es una población especial. ¿Por qué? Porque suelen presentar síntomas atípicos y más comorbilidades. Las mujeres jóvenes sufren muchas más causas no ateroscleróticas de angina por una disfunción vascular. El perfil bioquímico es diferente al de los hombres, ya que presentan valores anómalos de enzimas tales como el BPN, el CRP y menos elevaciones de la troponina. En estas pacientes, el síndrome sin elevación del segmento ST llega a ser de más alto riesgo, por lo tanto requieren una intervención quirúrgica temprana. Por lo general, estas mujeres presentan un peso más bajo y mayor edad al momento de presentar este síndrome arterial coronario que el de los hombres, por lo que presentan una mayor función renal alterada. Además de que las mujeres son más propensas a resultados cardiovasculares adversos. Es por ello que básicamente se busca en estos pacientes, las mujeres básicamente, que te reciban el mismo tratamiento. A pesar de todo esto, reciben el mismo tratamiento que los hombres, ya que y aquellos con el mismo metabolismo normal de la glucosa. Más del 70% de los pacientes con el síndrome de coronaria arterial sin elevación del segmento ST sufren de diabetes mellitus más resultados adversos de cardiovasculares. Por lo tanto, se basa básicamente en el tratamiento hipoglucemiante, ya mencionado previamente, así como los pacientes suelen presentar una respuesta amortiguada a los tratamientos antiagregantes habituales como la aspirina o el clopidogrel. Por ello, se recomienda además la revascularización que ya ha sido expuesta previamente. En el caso de los pacientes con una enfermedad renal crónica, estos de aquí, cuando hay una función renal alterada, suelen tener más edad y mayor comorbilidad. Por lo tanto, primero se debe plantear una angiografía coronaria para de esta manera sobrepesar el beneficio de la revascularización. Los pacientes con una enfermedad renal crónica sufren más riesgo de sangrado debido a la alteración de la función plaquetaria. Y básicamente, en este caso, en estos pacientes, la medicación se depura por los riñones, por lo que hay que ajustarlas y además corren mucho más riesgos de un problemas o complicaciones tras una angiografía. Luego tenemos lo que vendría a ser en el caso de la insuficiencia cardíaca. En estos pacientes se aconseja una estrategia invasiva temprana debido a una mayor morbimortalidad, como puede ser una ecografía para determinar factores que influyan en el tratamiento, y se recomienda por lo general el uso de la ICP frente a un IDAC previo o anatomía inadecuada. Y finalmente, en la angina variante de Prismentel, pues es un síndrome con dolor isquémico que ocurre en reposo y se acompaña de elevación del segmento ST. Presenta características patognomónicas como un espasmo en la arteria coronaria proximal, entre otras. El síndrome cardíaco